Entonces, amigos, yo hice esta pequeña tour de mi oficina para que ustedes, pues, tengan, si no lo han visto, pues que vean cómo trabajamos nosotros fuera de lugares como en los que ustedes están. Es decir, en lugares donde no hay ningún tipo de sanidad, en lugares donde no hay ningún tipo de insumos. Ustedes no tienen ni siquiera guantes, ustedes no tienen jeringuilla, no tienen oxígeno, no tienen silla de ruedas, no tienen nada. Y eso no está bien. Eso no está bien. Es decir, nosotros somos una oficina privada, no pertenecemos a ningún hospital, no pertenecemos a ninguna compañía más grande. Es decir, somos médicos especialistas y trabajamos es decir, nos mantenemos con el trabajo que hacemos. Mantenemos la oficina, que hay más de 25 empleados en esta oficina. Y hay empleados desde la parte de recepción hasta, ustedes vieron, hasta la parte administrativa de lo que es el procesamiento de los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. También hay otra cosa, que hay muchos pacientes que no tienen seguro. Sí, existen muchos pacientes que no tienen seguro, no todo es perfecto en esta vida. Lo bueno es que los pacientes que no tienen seguro pueden optar por obtener seguro, se llama seguro de caridad. Ellos pueden asociarse con el condado de Miami-Dade, el condado de Broward, o se pueden asociar con un hospital más grande, un hospital como el Jackson Memorial, como el Hollywood Memorial, que esos hospitales reciben fondos federales y fondos estatales para tratar a la población que no tiene seguro. A nadie se le niega tratamiento. Si un paciente viene acá sin seguro, el paciente, por supuesto, es responsable de pagar su visita, pero usualmente, si el paciente no tiene seguro, las compañías farmacéuticas les regalan los medicamentos. Es decir, yo tengo cientos de pacientes con medicamentos que cuestan una pastilla $200 y reciben su tratamiento totalmente gratis. Gratis. No hay ningún tipo de cobro por esos medicamentos. Por supuesto que los servicios médicos sí tienen que pagarlo, pero los medicamentos que son los más caros, pues no. Otra opción que tienen los pacientes, sobre todo los pacientes reumatológicos acá con nosotros, es que estos pacientes pueden optar por un estudio clínico. Es decir, nosotros tenemos estudios clínicos para artritis reumatoidea, para artritis psoriásica, para el lupus, tenemos estudios para la osteoartritis, tenemos estudios para la gota, y si los pacientes están interesados y califican para los estudios clínicos y no tienen seguro, entonces eso es una opción para ellos. Cuando un paciente entra en un estudio clínico, todo es absolutamente gratis para el paciente. Es decir, la compañía que hace el apadrinamiento del estudio usualmente es una compañía farmacéutica. Esa compañía farmacéutica se encarga de pagar por todos los exámenes de sangre, por todos los insumos, por todo lo que tenga que ver con el costo de ese estudio. El paciente no tiene responsabilidad ninguna de pagar ese estudio, porque es algo voluntario y es algo que más bien se le agradece que el paciente pues sirva para un estudio clínico, que eso es muy importante. Pues de los estudios clínicos es de donde sacamos la información para poder tratar a los demás. Eso es algo que los pacientes también agradecen mucho, porque la mayoría de los estudios que hacemos son fase 2B o son fase 3, es decir, son estudios que en muchas ocasiones, aunque estamos, nosotros no sabemos el medicamento que recibe el paciente, ni el paciente sabe el medicamento que recibe en muchas ocasiones, pero siempre lo que se hace un crossover, es decir, que a cierta semana, usualmente la semana número 16, pues los pacientes que estaban en placebo se les cambia al producto activo, y de esa manera pues también pueden beneficiarse de ese producto que está bajo investigación. Cuando se terminan los estudios, pues entonces, dependiendo de los resultados, se lleva eso a la FDA, que es la asociación en la cual, o la agencia gubernamental federal que aprueba los medicamentos, y basado en los estudios, pues la FDA le provee aprobación del medicamento para el uso o no.
Pues eso es lo que hacemos acá, es decir, tenemos una vida normal, vemos pacientes, yo veo, dependiendo del día y dependiendo de la cantidad, por ejemplo, yo vi hoy 5 pacientes nuevos, los pacientes nuevos requieren más tiempo, yo trabajo hoy solamente en la mañana, yo trabajo 4 días y medio. Los miércoles en la tarde es es mi tarde libre, es decir, es para lo que yo quiera hacer, si tengo atrasado trabajo, si quiero ir a pelarme, que no necesito ir a pelarme, o cualquier cosa que yo quiera hacer, ya yo me puedo ir de aquí. Si me quiero quedar, me puedo quedar también, hay trabajo suficiente para quedarme y ver más pacientes. Es decir, yo veo alrededor en la época más busy, vemos alrededor de 25 a 30 pacientes por médico, porque tenemos que combinar los pacientes que se ven regular más las investigaciones que tenemos que hacer. Es decir, evaluar los pacientes durante las investigaciones y también tenemos que supervisar el centro de infusiones. Y si hay cualquier tipo de reacción a las infusiones, pues ahí también tenemos que entrar nosotros y pues determinar qué es lo que se tiene que hacer. Aquí se trabaja tranquilo, nosotros no estamos bajo ningún tipo de problema ni con el Estado ni con el gobierno federal, es decir, hay leyes y hay formas de proteger al paciente, que el paciente, como yo les explicaba, les decía que hay algo que se llama HIPAA, y la ley de HIPAA es la que protege a los pacientes de que su información médica no se pueda divulgar sin el permiso de ese paciente. Entonces, estamos hablando de que el nombre de un paciente no puede salir en ninguna parte pública, ninguna información personal puede salirse del entorno confidencial de un paciente y un médico en la oficina. Esa ley se aplica en todo el país, esa ley sí es una ley bastante fuerte, es decir, si hay violaciones de HIPAA, hay consecuencias, es decir, podemos tener sanciones, nos pueden quitar la licencia de tener oficina abierta, podemos tener también sanciones en nuestra licencia médica. La licencia médica en Estados Unidos es por estado, es decir, que para poder obtener una licencia médica o para poder trabajar como médico en un estado, la persona tiene que haber pasado todos los requerimientos, haberse graduado, por supuesto, todos los requerimientos, todos los exámenes, etcétera, 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 y mandar todo su récord para el Departamento de Salud del Estado, y entonces el Departamento de Salud del Estado provee esa licencia que se debe renovar en el estado de la Florida cada 2 años. También tenemos licencias especiales del gobierno para poder prescribir ciertos medicamentos controlados, como las benzodiazepinas, los opioides, etc. Es una licencia aparte, esa licencia viene de la DEA, que es la agencia gubernamental que controla los medicamentos controlados o los medicamentos, los narcóticos, etc. Esos medicamentos se pueden también mandar por la computadora, se pueden mandar electrónicamente, todos los medicamentos se mandan electrónicamente, muy pocas prescripciones hago yo, es decir, yo tengo mi recetario, pero realmente no se utiliza tanto porque los medicamentos se mandan electrónicamente para la farmacia, y eso también nos da más puntos a la hora de presentarle al gobierno de que nosotros estamos cumpliendo con las normativas de utilizar el récord electrónico, no solamente para guardar la información del paciente, sino para transmitir información para la farmacia, para transmitir información para los médicos primarios. Es decir, que esto ha sido un proceso de muchos años en el cual fuimos de lápiz y papel a totalmente tecnológico. Todos los sistemas están protegidos con la parte electrónica, que yo no conozco muy bien, pero protegido en contra de los hackers, etcétera. De vez en cuando, por supuesto, que se escuchan las noticias de que hubo un hospital que tuvo un problema y tuvo un hackeo de no sé qué. Bueno, esas cosas pasan, pero en general no es algo común. Por supuesto que aquí en la oficina hay internet, es decir, ahí tenemos internet no solamente por cable, es decir, conectada a la corriente o a lo que es el cable que venga del edificio, pero también tenemos la internet Wi-Fi,
para los pacientes y para los empleados. Es decir, cuando una persona viene acá, se conecta a nuestra internet y así no tiene que consumir sus datos de su cuenta. Y esto más o menos les hablé bastante rápido y quería darles una muestra de cómo se trabaja o las condiciones en las cuales trabajamos fuera de lugares como los que ustedes están. Yo estudié también en un lugar donde no había insumos médicos, donde no había nada, donde también los pacientes se morían sin oxígeno, etcétera. Y así pues me he sentido muy consternado por lo que ustedes están pasando. Están pasando por momentos muy difíciles, no solamente la población, sino también el personal de salud. El personal de salud que están ahí porque ustedes quieren ayudar, ustedes quieren salvar vidas y hay un sistema que no se los permite, un sistema que no les da los insumos que ustedes necesitan para poder hacer su trabajo, el trabajo que ustedes juraron para hacer, que es proteger la vida del paciente y proteger al paciente sobre todas las cosas. En estos momentos, pues esas personas que están a cargo de ustedes están tomando, desde el principio, estuvieron tomando decisiones arbitrarias que no tienen sentido ninguna, no siguieron ningún tipo de recomendación a nivel de mundial. Es decir, cuando comenzó todo esto, pues se les dijo, se les dijo de lo que teníamos que hacer, que tenían que invertir en hospitales, tenían que invertir en respiración artificial, en entrenar a terapistas respiratorios, en traer los médicos y cuidar a la población, en invertir en comida, porque si un paciente está desnutrido, pues cuáles son las chances de sobrevivir cualquier tipo de infección, son mucho menos. Hay demasiadas cosas por las cuales podemos hablar por aquí por 3 horas, pero definitivamente el colapso sanitario que ustedes están experimentando no es culpa de ustedes, no es culpa ni del médico, ni de la enfermera, ni de la persona que limpia el hospital. Es decir, el colapso sanitario es de un sistema fallido, de un sistema que no funciona, un sistema centralizado, un sistema que lo que planificó realmente fue un genocidio, porque cuando un sistema compra bolsas negras de cadáveres, en vez de invertir en ventiladores para salvar vidas, pues estamos hablando de que no les interesa la vida de los pacientes, sino que lo que les interesa es eliminar la mayor cantidad de personas y así el costo es menos para ellos. Desgraciadamente es la realidad, es muy dura, pero es la realidad. Es decir, ese sistema no le interesa. Ese sistema cada vez que la olla de presión ha estado a punto de explotar, han abierto sin importarle quién se muera, quién no se muera. Pasó en los 60, en los 70, en el 80, en los 90, ha pasado en todas las décadas. En estos momentos no tienen forma de escaparse porque les han cerrado el cerco y la única opción que tienen esas personas encargadas de ustedes es el control de la población, negándole los medicamentos y los servicios que necesitan. Es decir, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de que las personas a cargo de estas decisiones en un país donde se respeten las leyes, pues serían procesados en tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad y esas personas pagarían por lo que están haciendo, que es básicamente un genocidio activo, un genocidio por inacción, un genocidio por básicamente no comprar los medicamentos, no comprar los insumos, o un genocidio por un apartheid en el cual ciertas personas tienen acceso a medicamentos y otras personas no tienen acceso a medicamentos, un genocidio porque han hecho o han inoculado a personas con algo que realmente no está comprobado. Yo personalmente he pedido al Departamento de Salud y a todas las personas a cargo de eso que me enseñen los ensayos clínicos para yo poderlos leer y yo tomar una determinación. Saliendo la información de ese país, yo no la creo, pues todos los números están al revés. Es decir, yo fui a Washington hace unas semanas para la protesta y me encontré con médicos de Venezuela que desertaron y los médicos me dijeron a mí de que ellos falsificaban pacientes, falsificaban los números para poder cobrar, para que el gobierno ese que ustedes tienen ahí, pues
le pudiera cobrarle al otro gobierno o a la otra dictadura de Venezuela. Yo le digo gobierno por no decirle otro nombre, porque realmente es una dictadura sangrienta, criminal, genocida. Y la culpa de todo lo que está pasando, de nuevo, es del partido único que existe en ese lugar. El Partido Comunista de Cuba es el responsable de lo que les pasa a ustedes, es el responsable de la calamidad, de la muerte, es el responsable del sufrimiento, es el responsable de desplazamiento de casi 25% de la población de esa isla, es el responsable de todo lo que está pasando. Es decir, el bloqueo, supuestamente, embargo, que no es bloqueo, no restringe la entrada de medicamentos, no restringe la entrada de comida. Es decir, nosotros el año pasado recogimos 5 contenedores de comida y medicamentos, insumos médicos, y los mandamos. Y se los robaron. Y los vendieron. Entonces les venden a ustedes las donaciones. Entonces, señores, tienen que quitarse eso de arriba. Mis colegas, yo los admiro muchísimo porque salieron, muchos de ustedes han salido a protestar, a hacer lo que ustedes tienen que hacer, que es respetar el juramento hipocrático y alzar la voz por sus pacientes y por su población. Y me siento muy orgulloso de eso, de que como siendo cubano yo, pues ustedes y ustedes también cubanos, pues levanten la voz por su gente. Definitivamente la responsabilidad de la libertad no está solamente en ustedes, está en todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser libre, y la libertad viene desde uno mismo. Es decir, uno tiene que ser libre primero, uno tiene que amarse uno mismo para poder después amar a los demás y para poder ayudar a los demás. Por lo tanto, yo los insto a que sigan denunciando, a que sigan protestando, a que sigan reclamando. Esto que voy a decir es algo mucho más controversial. Se hace en muchos países. En Estados Unidos es ilegal. Nosotros no podemos en Estados Unidos hacer una huelga sanitaria. Es decir, en Estados Unidos, por ley, los médicos no podemos hacer huelga, ni podemos formar cooperativas, o no podemos formar sindicatos. Las enfermeras sí pueden hacerlo y tienen mucho poder. Los médicos no podemos formar sindicatos. Eso son leyes federales. Ahora, yo creo que si todo el personal sanitario, desde el director del hospital hasta la persona que limpia el hospital, dice que no va a trabajar en esas condiciones, pues eso no dura ni 12 horas, porque están en un colapso total. Es decir, si decimos, ok, se van a morir la gente está muriendo de todas maneras. Es decir, ¿a cuántas personas ustedes pueden salvar con lo que están haciendo? Es decir, ¿cómo ustedes determinan que un paciente tiene una neumonía bacteriana o una viral? Es decir, si no tienen cómo hacer un hematocrito, no tienen cómo hacer una química, no tienen cómo hacer absolutamente nada. Es decir, ¿cómo trabajan ustedes? Es decir, yo sé que el estetoscopio y los exámenes físicos es sumamente importante, pero estamos hablando de una situación global en la cual los sistemas sanitarios más sofisticados del mundo han colapsado, incluyendo algunos hospitales en Estados Unidos que también colapsaron, porque no estábamos preparados para esto. Es decir, nadie estaba preparado para esto. Pero los países en el momento empezaron a invertir en lo que tenían que invertir. Invertir en que los médicos tuvieran, y las enfermeras y el personal que está al frente se pueda proteger, no se contagie. Los médicos fuimos los primeros en obtener acceso a la vacuna. Yo me puse mi primera vacuna Pfizer el 17 de diciembre del 2020 y me puse la segunda 2 semanas después. En estos momentos me podría poner un booster. Todavía la FDA no ha dado la aprobación completa para la población en general, simplemente para la población que está en riesgo. Hay varias formas. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar la guía de la Asociación Americana de Reumatología, la guía de qué hacer con pacientes que tengan la enfermedad. Es decir, nos dan las recomendaciones de acuerdo a consensos
y de acuerdo a los estudios clínicos, etc. Y una cosa muy importante que les voy a enseñar acá es que nos dan una guía de cómo, dependiendo de los medicamentos que nosotros utilizamos, qué hacer con la vacuna, qué hacer con la infección. Afortunadamente, en la reumatología hemos tenido, al principio pensábamos que íbamos a tener un colapso total de nuestros pacientes, pues pensábamos que este bicho que está por todo el mundo afectaba más a las personas con problemas autoinmunes. Afortunadamente, por lo menos en mi oficina, yo no he tenido casos severos en los cuales mis pacientes hayan fallecido. Sí se han muerto pacientes, por supuesto, pero en la parte reumatológica, con los medicamentos que utilizo yo, pues yo realmente no he visto esas complicaciones. Y eso nos dimos cuenta a medida que pasaron los meses y ya en estos momentos tenemos evidencia científica que algunos medicamentos que utilizamos nosotros para la artritis, pues se utilizan para el COVID, se utilizan para ese bicho. Algunos medicamentos son, por ejemplo, el Actemra o el tocilizumab, es una infusión, se le da a los pacientes en el hospital. Yo tengo una paciente que le dio COVID o que tiene COVID hace más o menos 15 días. Estuvo en el hospital, ella recibió su tocilizumab, ella recibió sus esteroides, ella recibió su oxígeno, ella ya está en la casa, ya está en la casa con oxígeno y recuperándose. Esa paciente está tomando medicamentos inmunosupresivos bastante fuertes porque tiene una artritis reumatoidea severa. Sin embargo, esa paciente se está recuperando en la casa y le voy a decir que todo ha sido absolutamente sin costo para ese paciente, porque es una paciente de bajos recursos. Entonces, esa paciente recibe todo su tratamiento en el hospital, en la oficina, todos los medicamentos que ella recibe, que son carísimos, todo es absolutamente sin costo para ese paciente porque ella es de bajos recursos. Y así estamos, tenemos pacientes que son millonarios y pueden pagar, tenemos otros pacientes que no son millonarios y pues tienen que pagar su seguro, como también pagamos el seguro del carro, el seguro de la casa, el seguro de todo, así todo tiene un seguro en este país, pero las personas tienen acceso a recibir la atención médica. Otra cosa que también les quería hablar es sobre la negación de los servicios sanitarios. En los hospitales en Estados Unidos es ilegal negarle la asistencia médica a un paciente que venga de emergencia. Ilegal. Es decir, no se puede hacer. No importa si el paciente quién es, si puede pagar, si no puede pagar, si el paciente es de color azul, si viene de Marte, si viene de la China, si viene de donde sea. El paciente que entre por la puerta de emergencia hay que salvarle la vida con todos los recursos que el hospital tenga para salvarle la vida, sin preguntarle cómo puede pagar. Al final, cuando el paciente ya está estable, pues entonces viene un trabajador social y empieza a trabajar con el paciente para ver si el paciente califica para lo que se llama un Medicaid de emergencia o algún servicio de caridad de los mismos hospitales, nosotros, las personas que vivimos en el condado pagamos por el Jackson Memorial. Es decir, el Jackson Memorial Hospital es un hospital pagado por nosotros, con nuestros impuestos. Ahí van los pacientes que no tienen recursos y ahí también los pacientes tienen acceso a especialistas. Es decir, el departamento de reumatología de Jackson ve a pacientes que no tienen seguro, ve a pacientes que son pobres, ve a pacientes que no tienen acceso a otros especialistas privados, etc. También, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a este país, no teníamos nada. Y entonces mi mamá y mi papá no tenían seguro médico. Y mi mamá tenía que hacerse su mamografía como se recomienda. Y por un programa de Jackson, mi madre se suscribió ahí y mi mamá recibió servicios ginecológicos y de mamografía durante todos esos años hasta que ella se retiró. Cuando se retiró, pues entonces ella obtuvo el seguro federal para los retirados y entonces ya ahí se salió de ese sistema de caridad del Jackson. Es decir, que toda persona que necesite los servicios de emergencia en un hospital
esos servicios son dados completamente sin preguntarle a esa persona si puede pagar o no. Eso se puede hacer, eso se hace al final de la hospitalización, cuando el paciente sale, y cuando el paciente sale, si el paciente puede pagar $15 al mes, pues se pasa pagando $15 al mes por 30 años. Pero depende del ingreso de ese paciente. En muchas ocasiones hay fundaciones, hay filántropos que dicen vamos a eliminar la deuda a ciertos pacientes. Otra cosa es, por ejemplo, si un paciente estudió y tiene una deuda estudiantil, ese paciente si tiene si ese paciente en un momento determinado se desarrolla una enfermedad que ese paciente no pueda trabajar y legalmente esté desahuciado para trabajar, ese paciente no tiene que pagar esos préstamos. Ese paciente, yo lleno una carta en la cual se le manda al banco y el banco le elimina esos préstamos estudiantiles, pues que la persona en estos momentos no puede trabajar y no puede pagar por esos préstamos. Es decir, le estoy dando mucha información para que ustedes vean de la forma en que nosotros trabajamos acá. Como ustedes ven, yo estoy tranquilo, aunque estamos pasando por un momento bastante difícil con este bicho que está por todos lados ahora, y están aumentando las hospitalizaciones, están aumentando las personas en los cuidados intensivos, están aumentando los casos, también están aumentando los tratamientos. Por ejemplo, nuestro gobernador, el gobernador DeSantis, acaba de aprobar un programa en el cual se le da al paciente que esté positivo al bicho, se le da lo que llamamos los anticuerpos monoclonales. Eso es completamente gratis para el paciente. El paciente, en este momento hay 2 centros, hay un centro en Jacksonville, hay otro centro en Orlando, y esperamos que abran más centros del estado, sobre todo aquí en el sur de la Florida, ahora que está aumentando las infecciones. Estos centros, el paciente, yo lleno el papel, déjame ver si lo puedo encontrar, déjame, tengo que encender la computadora, pero es una orden que va al hospital, que se llena. Déjenme sacarle copia o se las enseño aquí en la computadora. Por ejemplo, aquí pueden ver la orden en la cual eso se llena, y entonces específicamente es para el sistema de Broward de hospitales. Entonces, dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo de si el paciente califica o no califica, se le da pues los 2 anticuerpos monoclonales, que es el Tezepelumab y el Indevimab, que son monoclonales, anticuerpos monoclonales que se da en vena, se da al principio de la infección, y eso disminuye un más del 70% de las complicaciones de las hospitalizaciones. Esto es sin el paciente llegar al hospital. Ahora, si el paciente llega al hospital, entonces ahí tiene ya lo que es el Remdesivir, ahí tiene también los anticuerpos monoclonales, y también tiene el Tocilizumab, también tiene los esteroides, tiene el oxígeno. Se trata de hacer ventilación no invasiva hasta que se pueda. Es decir, si el paciente no hay que intubarlo, pues es mejor no intubarlo y darle oxígeno por lo que se llama high flow, oxígeno en grandes cantidades, por una cánula específica nasal. Eso ha demostrado que es, por supuesto, menos invasivo y también causa menos barotrauma a los pulmones. Esas son las cositas que les enseño para que ustedes vean. Yo como reumatólogo, es decir, que yo realmente no trato este tipo de infecciones. Sin embargo, estoy involucrado porque todos los médicos estamos involucrados. Y, por ejemplo, yo hoy mandé a una paciente a que se pusiera los anticuerpos monoclonales porque ella le dio positivo al bicho. Entonces, aunque se sienta estable, pues ella va a poner sus anticuerpos, y así prevenimos que ella termine en un hospital, y prevenimos que ella termine con complicaciones o con secuelas de tiempo, secuelas después de la infección, que también lo estamos viendo acá, que hay muchos pacientes, sobre todo con secuelas neurológicas, neuroinflamatorias,
que están padeciendo de muchos síntomas, sobre todo de la desautonomía que causa este virus después de la infección. Eso puede ocurrir por meses después. También estamos haciendo estudios para ese tipo de pacientes con medicamentos nuevos que se están probando para tratar la parte de la neuroinmunología y las secuelas de esta pandemia. Es decir, que no solamente nos estamos enfocando en salvar las vidas de los pacientes, sino también en prevenir complicaciones y prevenir las secuelas, porque después las secuelas conllevan a que el paciente no pueda trabajar, no pueda estudiar, no pueda tener una vida normal. Entonces queremos personas saludables, pero queremos personas que sean productivas, personas que sean felices, personas que puedan regresar a una vida normal, porque esto no va a durar para siempre. Es decir, esto en un momento determinado pues se acabará como todas las pandemias que han existido en la historia de la humanidad. Otra cosa que también les quería decir es que nosotros tenemos varias vacunas bajo uso de emergencia de la FDA. Tenemos la Pfizer, la Moderna, tenemos la Johnson & Johnson. Las vacunas están disponibles en todas partes. Cualquiera que se quiera poner una vacuna se la puede poner sin costo alguno. Ese costo ya nosotros lo pagamos cuando el gobierno decidió invertir en la producción de la vacuna. Las vacunas se ponen en las farmacias, hay algunos médicos que también la ponen. Hubo centros, no sé si todavía existen los centros de vacunación del Estado, que también los abrieron. Al principio de la pandemia tuvimos hospitales móviles, vino la Guardia Nacional, vino la Guardia del Estado, vino el gobierno federal, pusieron hospitales igual equipados en el centro de convenciones de Miami Beach. Hubo hospitales de estos que los montaban en 3 días y los ponían en cualquier lado. Se quitaron muchas restricciones de poder ir a trabajar a otro estado. Por ejemplo, cuando estuvo peor las infecciones el año pasado, pues yo como en la Florida, como mi licencia es médica de la Florida, pues bajo las autorizaciones del año pasado yo podía ir a Georgia, yo podía ir a Alabama, yo podía ir a California a trabajar y ayudar. Lo mismo para las enfermeras. Es decir, que cuando hay un problema de esta magnitud, pues el país entero, no solamente el estado, sino el país entero toma decisiones, y por supuesto que los estados, dependiendo de lo que ellos consideren, pues también respetando las leyes federales y respetando las normativas federales, pues los estados también toman sus decisiones, ¿no?, sobre qué es lo que hacer, lo que es mandatorio, lo que no es mandatorio, cómo ellos quieren tratar a estos pacientes, etcétera, etcétera. También tenemos las asociaciones médicas, no solamente la asociación que me representa a mí, que es la Asociación de Reumatología Americana, que me respalda con ayuda en lo que es la guía de cómo debemos tratar a nuestros pacientes, sino tenemos también la Asociación Médica Americana de Salud, tenemos la Asociación del Colegio de Médicos Americanos, tenemos muchas otras asociaciones no gubernamentales. Es decir, que todas esas asociaciones nosotros las pagamos. Si yo pago mi membresía con la AMA, yo pago mi membresía con la Asociación de Reumatología, con la Asociación de Médicos de Estados Unidos. Entonces, ellos están ahí para darnos guía, ayudarnos y proveernos con recursos para los cuales nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes de una forma humana. Esta cuestión que está ocurriendo en la isla es una cuestión, yo creo, sin precedentes. Yo creo desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis cometieron genocidio contra los judíos. Es decir, esto es parecido. Es decir, una persona positiva, una persona que sospecha que está positivo o que sale positivo en un test rápido, que el test rápido no significa que la persona tenga el virus, puede ser un test que está falsamente positivo. Esa persona es obligada a ir a un lugar donde no hay recursos ninguno, es como un como un campo de concentración que no los dejan salir. Es decir, eso está mal, eso no se hace. Eso mismo fue lo que hicieron ustedes, o que hicieron las autoridades en ese lugar con la infección de VIH.
Y cuando la infección de VIH estuvo más alta, después se llenaban la boca diciendo internacionalmente de que en Cuba no había VIH, porque lo habían controlado. Sí, pero ¿por qué? Pues cogieron a todas las personas positivas y las metieron en un campo de concentración a morirse. Entonces, eso no es forma de tratar a los seres humanos. ¿Por qué tenemos que permitir eso? ¿Por qué nosotros tenemos que permitir eso, que nos traten así? ¿Por qué yo cuando estaba chiquito y me hice una herida en la espalda y fui al policlínico de Huira de Melena, no había aguja, no había hilo, no había guante, no había ningún tipo de desinfectante, no había nada, no había vacuna del tétano? Cuando me hice una herida con un hierro que estaba oxidado. Y eso fue en los años 90. Entonces esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Es decir, la falta de insumos, la falta de humanidad de parte de los dirigentes, la falta de todo, la falta de todo tipo de derechos, de pacientes, del médico, de todo el mundo, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se está exacerbando y la gente se está cansando de tener que vivir en esas condiciones, que no tienen por qué vivir en esas condiciones. Porque la salud no es gratis. La salud en Cuba no es gratis. La salud en Cuba se paga. Porque si usted es médico y usted le pagan $30 al mes, ¿dónde está el resto del dinero? Porque un médico en ningún país del mundo gana $30 al mes. Entonces el resto del dinero te lo están robando. Y ese es el dinero que va supuestamente para la salud y la educación. Que te dicen que es gratis, pero no es gratis. Es decir, si tu salario es un salario de un esclavo, te están quitando todo tu salario y lo están poniendo en otro lado. Ahora, si lo están poniendo en otro lado, supuestamente la medicina, la educación, pues por lo menos debe recibir calidad, eficiencia. Por eso no existe. Se roban todo. Es decir, es una corrupción total. Se roban todo el dinero. Y tú, como médico, como enfermera, como profesor, como ingeniero, como lo que sea, trabajas de esclavo. Te cogen y te mandan para otro país en medio de la jungla a coger dengue, a coger chikungunya, a coger de todo, de cuánta enfermedad hay, a falsificar récord médico, a quemar medicamentos, como me dijeron los médicos venezolanos, de cubanos que fueron a Venezuela, que quemaban medicamentos y quemaban esto de los espejuelos plásticos, las molduras, las quemaban. Y medicamentos que eran fabricados en Cuba. Medicamentos fabricados en Cuba que se los vendían a Venezuela y después en Venezuela tenían que justificar de que había pacientes y tenían que inventarse entonces récord. Señores, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de cosas dantescas. Cosas que en ninguna parte del mundo civilizado se ve. ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar esto? Solamente de mi familia y parientes y amigos, en los últimos 15 días, 3 semanas, se han muerto 10, 15 personas. Es decir, no sabemos ni por qué. Si porque tienen COVID, sino porque tienen COVID, si porque tenían otro tipo de enfermedad, porque no tienen los servicios primarios, porque tienen una diabetes descontrolada, porque tienen problemas del corazón, lo que sea. Se están muriendo. Porque tienen cáncer y no hay quimioterapia. Pero señores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El personal sanitario no puede permitir eso. El personal sanitario tiene que tomar una decisión unánime de decirle a esos dirigentes que tienen que irse. Tienen que irse. Tienen que dejar al personal de salud atender a la población y tienen que dejar entrar las organizaciones mundiales, la Cruz Roja y todos los países que proveen ayuda humanitaria directamente a los cubanos, no por medio de la dictadura que todo se lo roba. Ustedes necesitan directamente ayuda a ustedes, no por medio de la dictadura. Eso de llevar un paquetico que están cobrando $40 por un paquetico de medicina desde Miami, $40. Es decir, que estamos hablando de que allá son unos hijos de Putin, pero también vemos que aquí también hay muchos hijos de Putin que se aprovechan también de la situación para hacer dinero. Le están cobrando $40, $50 la libra para mandar Vivaporru y algunos medicamentos que se necesitan. Entonces el abuso tiene que acabarse. El abuso tiene que acabarse de los hijos de Putin de allá y de los hijos de Putin de aquí. Porque aquí también hay muchos hijos de Putin. Porque ustedes se enfrentan allá y nosotros nos enfrentamos aquí. Porque no se crean que por salir de Cuba se acabó la batalla.
Yo siempre lo he dicho, que cuando yo salí de Cuba, cuando era un niño, fue cuando me di cuenta yo que realmente la lucha había comenzado. Porque el mundo entero estaba engañado. Entonces, esto que están haciendo ustedes es muy importante. Es muy importante que lo sigan haciendo. Lo mismo los pacientes que graben y manden sus videos, fotos, testimonio, y que el personal de salud, desgraciadamente, va a tener que hacer una huelga. Los mexicanos lo hicieron, los españoles lo hicieron. Hay una huelga general, sanitaria. Si usted hace una huelga general sanitaria, la dictadura no puede con eso. Tienen que irse, tienen que dejar entrar. Es decir, ¿cómo es posible de que un país del tercer o cuarto mundo haya dicho que no al sistema internacional de vacunas gratis para los países pobres, el COVAX? ¿Cómo es posible que ustedes permitan que le hagan eso? Un país pobre que podía obtener las vacunas gratis a su población, porque son pobres, y no lo hicieron, dijeron que no. El año pasado, en mayo o en abril, no sé cuándo fue, una supuesta ministra de turismo, qué sé yo, diciendo de que Cuba era un país seguro. Y Cuba nunca ha sido un país seguro. Ahí siempre se ha muerto la gente, no se sabe por qué. Es decir, yo no estoy criticándolos a ustedes no tienen los recursos para tratar a los pacientes de la forma correcta, como lo tenemos nosotros fuera de allí, pero nunca ha sido un país seguro. Ese país no es seguro. Un país donde tú entras y si porque tú tengas un nombre específico, porque tú hables en la internet o porque tú hagas lo que sea, te lleven preso. Eso no es un país seguro. Es decir, ayer vimos videos de un hotel Playa Paraíso, qué sé yo. Está todo el mundo sin máscara, todo el mundo ahí bailando y haciendo karaoke y haciendo de todo. Los turistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, que abrieron las tiendas por dólares, que nosotros no podíamos entrar. No podíamos entrar a los hoteles, no podíamos entrar a ningún lado. Pues soy cubano. Y la primera vez que entré fue un pariente de aquí, que estaba casado con una mexicana, y la mexicana, por ser turista, podía entrar a las tiendas, entonces podía entrar a personas, y ahí entré yo por primera vez a un mercado por dólares y vi lo que era la Coca-Cola, lo que era todo lo demás, porque ahí había de todo. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir permitiendo este apartheid? Un apartheid médico, un apartheid económico, un apartheid completo en contra del pueblo. Ustedes ven, nosotros salimos de allí y la mayoría de nosotros estudiamos, hacemos una vida, vivimos una vida buena en comparación a la que ustedes tienen allí. Es decir, ustedes ven, miren mi bata yo no la plancho, mi bata se va para un laundry, para una lavandería y me la limpian, me la lavan todas las semanas. Y ahí tengo otras batas, por si acaso estoy tomando café y se me mancha, pues entonces me cambio mi bata y ya. Es decir, ustedes no pueden seguir así. Ustedes no pueden seguir trabajando así, ustedes no pueden seguir así. El pueblo está con ustedes. El pueblo está con los médicos y con las enfermeras y con el personal sanitario. Tienen que hacer una huelga, tienen que tomar una acción. Ya han hecho mucho, han hecho demasiado ya. Pero tienen que seguir haciéndolo. Y hacerlo más contundente y hacerlo más firme. No, tienen que irse. Esa gente que está ahí. Tienen que dejar al país que florezca. Ustedes se han dado cuenta de que no existe tal embargo. Pero ¿cómo es posible de que hasta hace 3 semanas había un embargo tan fuerte que no podían entrar nada y en un momento quitan las restricciones en los aeropuertos en Cuba? ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el embargo cuando en Cuba entran carros lujosos, cuando en Cuba entra de todo, aviones, de todo? Ustedes han visto los materiales que tienen los policías y las boinas negras, blancas, azules, rojas y de todos colores que tienen ahí. No sé por qué tantas boinas. De todas maneras, lo único que hacen es darle golpe a la gente. No protegen a nadie. ¿A quién protegen ellos? ¿A quién protegen esa gente? Porque supuestamente el ejército
se debe al pueblo. Supuestamente, estas fuerzas que existen en el país es para proteger a la población de un enemigo. ¿Cómo es posible que el presidente o que la persona esa que lo pusieron ahí, que nadie lo eligió, diga que sacan a la calle los revolucionarios? Eso es instigar a una guerra civil. Ustedes no pueden permitir eso. El pueblo no puede permitir eso. El pueblo tiene que salir en masa para la calle. En masa, hasta que se vayan. Pero cuando salgan no pueden regresar. Tienen que quedarse en la calle. Y tienen que salir en grupo masivamente. Desgraciadamente, tiene que ser así. Tiene que ser así. Nosotros fuera hemos hecho de todo. Estamos haciendo de todo. Hemos ido a Washington. Hemos mandado cartas. Nos hemos reunido con políticos, con no políticos. Es decir, todo el mundo está trabajando. Todo el mundo está compartiendo. Todo el mundo está hablando del tema. Hay gente mandando cosas humanitarias. Todos estamos tratando de ayudar, de una manera o de otra. Pero la solución está adentro. Y la solución es el pueblo, los médicos, todo el mundo, una huelga general. Y específicamente una huelga sanitaria. Ese país no aguanta una huelga sanitaria. Se están muriendo la gente. Se están muriendo. Los médicos están en otros países. En los hospitales están los residentes solos. Están los estudiantes de medicina solos. Sin ningún tipo de supervisión. Eso no está bien. Es decir, eso está violando todos los derechos individuales, todos los derechos humanos. Es decir, ¿dónde están los derechos humanos? Ustedes los conocen, como ustedes como médicos. Ustedes saben que se están violando los derechos humanos. Ustedes saben que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. No pueden permitirlo. No lo pueden hacer. Tienen que salir a la calle. Yo espero que este video les ayude. Espero que me escuchen. Yo sé que es un video bastante largo. Pero espero que la información que les he dado hoy les ayude a aclarar un poco más su mente de lo que deben o no deben de hacer. Es, por supuesto, que es una decisión muy personal el tomar un paso como ese, pero yo creo que la situación se ha puesto a un nivel en el cual no hay otra solución. Ustedes vieron ayer que sacaron un decreto, no sé qué, 35, que ahora hasta por hacer este tipo de video que estoy haciendo yo, me pueden considerar un terrorista, me pueden considerar una persona que me pueden procesar. Es decir, están inventándose procesar a personas que no estén, hacer un juicio sin la persona ahí. ¿Qué cosa es eso? Es decir, ¿cómo tú vas a procesarme a mí sin yo estar ahí, sin tener derecho a un abogado? Es decir, no hay ningún tipo de ley. Es decir, esa gente hace lo que le da la gana. Hacen lo que le da la gana. Te dicen, siéntate ahí, tienes que sentarte ahí. Dicen, tómate esto, tú tienes que tomar. No, eso no es así. Ustedes tienen derecho a tener una vida normal. Tienen derecho a comer. Tienen derecho a asistencia médica. Tienen derecho a no ser oprimidos, a poder decir lo que ustedes piensan. Tienen derecho a moverse de un lugar a otro. Tienen derecho a viajar. Tienen derecho a tener un salario digno. Ustedes tienen derecho. Ustedes se lo merecen. Ustedes nacieron con derecho. Nadie se los puede quitar. Por favor. Por favor, únanse todos. Únanse todos. Únanse todos y saquen para la calle. Pacíficamente. No se dejen dar. Ustedes sacan pacíficamente, pero no se dejen dar. Porque la orden de combate la dio el puesto a dedo. Es decir, que la orden de combate la dio el representante del Partido Comunista de Cuba, que es el enemigo del pueblo de Cuba. Por lo tanto, si ustedes salen a la calle pacíficamente y les dan, pues ustedes dan para atrás. Porque es la única forma. Pues tampoco somos estúpidos ni come mierda. Es decir, tú no te vas a dar palo sin responder.
Es decir, no. Y yo soy una persona pacifista, siempre he impulsado el pacifismo. Y yo he participado en miles de marchas pacíficas en Estados Unidos y nunca ha habido ningún tipo de problema, ni ha habido violencia. Pero cuando tú estás protestando por tus derechos y los que están supuestos a escucharte te oprimen y te reprimen y te golpean y te matan, pues entonces tú no puedes seguir simplemente saliendo y exponiéndote. Tú también tienes que prepararte. Tienes que prepararte porque tu vida también es importante. Entonces, es decir, de nuevo, la orden de combate la dio el puesto a dedo, porque el pueblo que salió el día 11 salió pacíficamente. Y todo comenzó después que dio la orden. Eso lo sabemos todos. Es decir, antes de la orden, hasta los mismos policías estaban observando lo que estaba pasando, pero nadie se estaba metiendo a dar golpe. Después que se dio la orden, se formó una guerra civil. Y es lo que estamos ahora, en una guerra civil. Entonces, no pueden seguir esperando. Se van a seguir muriendo, van a seguir cayendo como moscas. Porque no solamente es este bicho mundial. ¿Qué pasó con las enfermedades crónicas? ¿Qué pasa con los discapacitados? ¿Qué pasa con las personas que necesitan el oxígeno para poder sobrevivir, que tienen enfermedades pulmonares crónicas? ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Simplemente se mueren? ¿Se mueren sin recursos ninguno? ¿Sin oxígeno? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿No es posible que una persona se muera sin oxígeno a estas alturas de la vida? No. No, 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 no. Ustedes no tienen por qué vivir eso. No. Si pueden tener un país como cualquier otro país, que los gobiernos respondan a las necesidades de la población. Y cuando es una necesidad sanitaria, pues ahí están los gobiernos, el Estado, en Estados Unidos el Estado, el gobierno federal, invirtiendo millones y millones y millones y trillones y billones de dólares para protegernos a nosotros. Le han mandado dinero a la gente a la casa, le dan comida. Nadie se ha muerto de hambre aquí. Hay trabajo, hay vacunas. Sí, estamos teniendo de nuevo infecciones. La mayoría de las infecciones han sido pacientes que no se han vacunado. La mayoría. Los pacientes, algunos no se quieren vacunar. Ese es su derecho. Yo se lo respeto. No estoy de acuerdo con eso. Yo les recomiendo que se la pongan. Pero cada cual tiene derecho de ponerse en su cuerpo lo que quiera. Entonces, el que no se la quiso poner, pues ahora tiene un riesgo más alto de contraerla y tener complicaciones. Entonces, estamos viendo muchos pacientes que no se han puesto la vacuna, que es gratis, porque ya la pagamos nosotros. No se la quisieron poner y se están infectando. Sí, también hay otras infecciones que le llamamos breakthrough, personas que se han puesto la vacuna y les da la infección. Son la minoría y hay pocas complicaciones. Algunas personas, también estamos hablando de que hay personas en Estados Unidos, una población mayor, una población envejeciente, hay una población con muchas enfermedades crónicas y tenemos muchos recursos, por lo tanto las personas viven más. Si hay personas que son muy mayores, que están en diálisis, que tienen problemas, fumaron toda la vida, tienen EPOC, tienen diabetes descontrolada, en Estados Unidos hay una epidemia de obesidad, entonces tenemos todos esos factores de riesgo que empeoran las condiciones si la persona se infecta. Pero se toman medidas a nivel estatal, gubernamental, a nivel local, porque tenemos varios niveles de gobierno. Tenemos la ciudad de Aventura, por ejemplo, tenemos el condado de Miami-Dade, tenemos el estado de la Florida, tenemos es decir, el gobierno federal. Y las ayudas vienen desde a nivel local hasta a nivel federal. Es decir, en el pueblo de William Elena, el gobierno de William Elena, ¿qué le ha dado a la gente? ¿Qué le ha llevado a la gente a las casas? Yo vivo en Hialeah y la ciudad de Hialeah repartió comida a las personas pobres.
a todo el que pasara. Tú abrías tu maletero del carro y te ponían ahí las cosas. Comida. Cheques del gobierno. Si tienes problemas para pagar la renta, también existen programas para eso. Si la persona no podía pagar sus préstamos estudiantiles, están exentos hasta el año que viene de pagar sus préstamos estudiantiles. La ciudad de Hialeah también salió con una iniciativa para ayudar a las personas mayores sin recursos a poder arreglar sus casas, el techo. Porque si no tienen el techo al día, pues entonces no pasan la inspección, el seguro no les cubre la casa, y entonces la ciudad tiene que tomar acción. Entonces, para las personas de bajos recursos, por lo menos en la ciudad de Hialeah, pueden aplicar a un programa en el cual les ayuda a arreglar su casa. Eso lo pagamos nosotros. Nosotros pagamos eso. Nosotros pagamos. Yo no necesito nada de eso. En estos momentos, no lo necesito. Yo tengo mi casa, mi carro, tengo mi oficina, yo tengo mi vida. Y puedo, y pago mis préstamos estudiantiles y pago todo lo que tenga que pagar. Y pago mis impuestos federales, que son altísimos. Y con todo eso vivo bien. Pero hay personas que no. Entonces, lo que yo pago se redistribuye, aunque vivamos en un país capitalista, pues ese dinero va para las escuelas. Es decir, yo no tengo hijos. Sin embargo, yo pago en mis impuestos de la casa las escuelas, para que los niños vayan a la escuela, sin costo para ese niño, ni para esa familia. Y no importa que esa familia no pague impuestos, ni que esa familia sea indocumentada. Ese niño va a la escuela. Y se gradúa de 12 grados, y jamás en la vida nadie le pregunta de dónde es, ni si tiene residencia o no, o si puede pagar o no puede pagar. Cuando yo fui a la universidad, fue gratis. Por mis notas. Por mis notas en el preuniversitario, en el high school. Yo tuve que pagar por mi carrera de medicina. Y la estoy pagando. Y me alegro. Porque yo no quiero deberle nada a ningún gobierno. Yo me gané mi beca por mis notas, por mi mérito. Por ejemplo, otro ejemplo más. Mi hermano en estos momentos está en Tallahassee, dejando a su hija en la universidad. Es decir, eso es algo muy americano, que los muchachos se vayan para la universidad cuando terminen high school. Mi sobrina, la niña, se esforzó muchísimo toda su vida, desde que comenzó en kindergarten, y se ganó la beca del estado de la Florida, los 4 años gratis. No tiene que pagar absolutamente nada por ir a la universidad, por sus notas. ¿Ustedes saben de dónde sale ese dinero? Ese dinero para pagar para esos muchachos sale de la Lotería de la Florida. Cuando la Lotería de la Florida, cuando aprobaron la Lotería de la Florida, se aprobó con la condición de que los fondos iban a ir para la educación, para proveer educación a los muchachos que se la merecían, los que trabajaban duro, los que se ganaban sus notas. Ahí estuve yo, y ahí ahora está mi sobrina en ese programa, completamente gratis. Yo no juego a la lotería, otra gente la juega, pero todos nos beneficiamos. Todos nos beneficiamos cuando se toman las decisiones correctas. Todos nos beneficiamos cuando hay personas capaces, personas humanitarias que quieren ayudar, que se preocupen por el bienestar de los demás. Pero cuando tienes personas descarados, corruptos, genocidas, que las cosas que yo estoy escuchando, que están echándole la culpa a los pacientes de la transmisión del virus. ¿Cómo de los pacientes? ¿De dónde van a comprar las cosas? Si no es una cola. No hay forma de no exponerse. ¿Dónde están las máscaras? Mira, tengo una máscara aquí. Máscara, mi N95.
están las máscaras para que esos pacientes se protejan allá? ¿Para que esas personas se protejan? No existe. Entonces, ¿cómo le va a echar la culpa a la población? Veo otro energúmeno de Pinar del Río, que ese se dice que es médico, y yo digo que una comisión ética debería de investigarlo y evaluarlo y quitarle el título de medicina por las cosas que dijo, de que la población estaba básicamente falsificando los síntomas para hacerse el test. ¿Qué es eso, señores? Si sabemos que si una persona estuvo expuesta y quiere saber si está positivo o no, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se lo puede hacer? Y para colmo, le dicen que es mentiroso y que está falsificando y que no sé cuántas cosas. ¿Qué es eso? Eso es una falta de ética. Todos sabemos que las enfermedades no se presentan igual. Y sobre todo con este virus, que es muy subjetivo. Es falta de olfato, es falta de paladar, dolor de cabeza. ¿Cómo tú mides eso como médico? No hay forma de medirlo. Tú tienes que escuchar al paciente y hacer lo que tienes que hacer. No decirle al paciente que está fingiendo los síntomas para no hacerle el examen porque tú quieres proteger al Partido Comunista porque no ha comprado las pruebas. O porque las pruebas se las guarda para los hospitales del apartheid. Los hospitales donde van ellos. Mientras tu tío, tu primo, tu hermano, tu sobrino, tu abuelo se están muriendo. No. Toda esa gente tienen que pagar por sus crímenes. Son crímenes, son criminales. Criminales. Discúlpeme que he hablado tanto. Yo necesitaba decir todo lo que dije. Espero no haber ofendido a nadie. No fue mi intención. Mi intención es mostrarles una vez más a ustedes lo que pueden tener. Lo que pueden tener si tienen la libertad. Si tienen la libertad, todo esto lo pueden tener ustedes. Todos estos derechos, toda esta vida. Ayer yo vi un video de un muchacho que se lo comió un tiburón por Yucatán, qué sé yo por dónde. Señores, ¿hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? Un muchacho se lo comió un tiburón. ¿Por qué un cubano tiene que comerse un tiburón para poder tener una vida digna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que morirse en la selva? ¿Por qué tienen que ser expuestas nuestras mujeres, nuestras niñas al tráfico de humanos y a las violaciones y a todo lo que le están haciendo? ¿Por qué están matando a nuestros jóvenes? Los carteles si no le pagas a un extra no sé cuántos miles de dólares. No, esa no es la solución. Esa no es la solución. Sí, muchos van a llegar, pero muchos que no van a llegar. ¿Y qué pasó con esa familia? ¿Qué pasa con esos hijos? Esa no es la solución. La solución no es escaparte por donde sea, por escaparte. Porque te puede comer un tiburón, te puede comer una serpiente, te puede comer lo que sea. La solución es quitar eso que está ahí, que está impuesto, obligado, por 62 años y medio. Quitar eso. Y restablecer el orden constitucional, restablecer el Estado de Derecho, restablecer la democracia, restablecer el pluripartidismo. No todos tenemos que pensar igual. Pues tenemos que tener un consenso a la hora de que todo el mundo sea representado a nivel de gobierno. Eso es lo que pasa en todos los países normales. Nosotros yo estaba hablando con mi jefe, que es de Sudáfrica, y me dice, es hora de que Cuba sea un país normal. Cuba no es un país normal. No es normal lo que pasa en ese lugar. No es normal. Se los digo yo a ustedes, que he vivido afuera desde niño. Y he vivido en 4 países distintos. Lo que pasa en esa isla no es normal. Lo que pasa en esa isla es genocidio. Guerra civil.
Eso es lo que pasa en ese país. No es normal lo que está pasando. No es normal lo que ha pasado por 62 años y medio. No es normal que porque tú digas en Facebook o en donde sea, que tú no estás de acuerdo con X, Y o Z, que te puedan hacer un caso, que te inventen un caso, que tú no tengas derecho a un abogado que haya desaparecido desde el día 11 de julio, que las familias no saben dónde están, hasta menores. Menores que la familia no sabe dónde está. Mujeres con bebés, lactantes, que no tienen acceso a su bebé, ni ese bebé acceso a la madre. ¿Sabemos que en Cuba no hay leche? ¿Cómo están resolviendo ese bebé? Y la madre con leche en la cárcel. Son crímenes de lesa humanidad. Violaciones a mujeres, a hombres, a niños, a de todo. Violaciones sexuales, violaciones de todo tipo. ¿Cómo es posible que una persona vaya para una cárcel o vaya lo vengan a buscar en una situación de un juez o de un fiscal? Y tienes que irte porque tienes que irte, porque le da la gana que te va a llevar. No, eso no es así. Eso no es así. No vivimos en la época de la monarquía. No vivimos en esa época. Los ciudadanos tenemos derechos, los humanos tenemos derechos. No puede funcionar las cosas así. Es posible que se lleven a una persona y se la desaparezcan. Y esa familia no tenga cómo encontrarla. Eso le pasó a mi familia, con un primo preso político, en los años 90 en Cuba. Que mi tío tuvo que meterse adelante al carro de la policía y bloquearlo. Y ahí le rastrearon las escopetas. Y mi papá y mi tía tuvieron que ir a la cárcel de no sé qué sé yo, la de La Habana, la Villamarista, a protestar afuera. Y los entraron para adentro y lo acabaron con ellos allí, para saber dónde estaba mi primo. Y al final, ellos te dicen lo que les da la gana. No pueden seguir permitiendo eso. Esto está fuera de control. Fuera de control. Y no vayan a esperar de que venga el tío Sam, o el tío Putin, o el tío Jinping, o el tío no sé quién, a salvar la vida a ninguno de ustedes. Eso no va a pasar. En estos momentos, la atención se desvió a Afganistán. Todo está en Afganistán. El mundo entero está abocado a Afganistán. Ustedes están pasando a un segundo plano. Tienen que salir a la calle. Tienen que salir a la calle masivamente, no regresar. Tienen que hacer como los egipcios, que se mantuvieron en aquella plaza en el Cairo, sin moverse de allí, hasta que el gobierno se cayó. Tienen que hacerlo. No hay otra forma. Una huelga general en las calles, pacíficamente. Saludos y mis condolencias por todo lo que está ocurriendo. Y les puedo decir que nosotros, yo y nosotros los cubanos americanos, estamos muy tristes por lo que está ocurriendo. Muy, muy tristes. Y seguimos empujando, presionando por ustedes. Porque yo soy libre. Yo vivo bien. Pero ustedes no. Entonces yo voy a seguir trabajando. Y voy a seguir empujando. Pero la responsabilidad la tienen ustedes ahí adentro. Porque desde afuera no podemos hacer lo que se tiene que hacer. Nosotros estamos aquí para aumentar la voz de ustedes,
para ser el altavoz, para poder llegar a las instituciones gubernamentales, a las instituciones internacionales, para seguir protestando y presionar a nuestros gobiernos, a los que nosotros votamos, porque respondan a nuestros intereses. Eso hacemos nosotros. Pero no podemos ir con una embarcación, es ilegal. Te consideran un terrorista. No se puede hacer una invasión armada. No se puede hacer lo que hizo los terroristas del movimiento 26 de julio. El mundo no está en esos tiempos. Eso no se puede hacer. Eso sería considerado terrorismo internacional. Y Estados Unidos no tiene interés ninguno en ayudar. Eso se ha demostrado. Por lo menos la administración que está ahí en el poder en estos momentos. Ustedes seguro han visto lo que ha pasado en Afganistán. Si le hicieron eso a Afganistán, ¿qué pasará con nosotros? No les interesa. No les importa. A los que tienen que importarles son a ustedes y nosotros, que somos la diáspora. A más nadie le interesa. A más nadie le importa que se mueran ahogados, sin oxígeno, sin medicamentos. A más nadie le importa. Les importa a ustedes que están ahí y a nosotros, que nos toca porque somos cubanos y tenemos familias y amigos y amistades y tenemos parientes y tenemos el patriotismo de que tuvimos que marcharnos de ahí, no porque no querramos vivir ahí, sino porque el sistema nos obliga a irnos, porque somos perseguidos, oprimidos, etc. Pues yo pudiera tener esta misma oficina en mi pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo tener una oficina en mi pueblo? ¿Por qué yo no puedo abrir un hospital en La Habana de especialidades reumatológicas? ¿Por qué? Porque no le da la gana a los que están ahí. ¿Por qué si yo estoy graduado y estoy certificado y tengo un historial académico y laboral extenso, que soy especialista en mi materia? En Estados Unidos somos alrededor de 5.000 reumatólogos solamente para una población de 320 millones de habitantes, que sí que es una especialidad bastante escasa. Me imagino que en Cuba sea igual, como en todos los lugares, que hay muy pocos reumatólogos. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo como cubano, que nací allí, y le quitaron toda mi familia, las tierras y todo lo que tenía se lo quitaron? ¿Por qué yo que nací allí no tengo derecho? Cuando estaba allí no tenía derecho. Y ahora que estoy afuera, menos todavía. Yo no puedo entrar. Nunca he entrado. Es decir, desde que llegué a Estados Unidos nunca he entrado a Cuba. No voy. No me siento seguro para ir allí a nada. Mientras exista eso que está allí. Entonces estamos desterrados. Todas las personas de todos los países del mundo, tú lo ves aquí, de Colombia, de Venezuela, no de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, etcétera, México, vienen aquí su vida, trabajan y después cuando se retiran se compran su casita en su país. Los dominicanos se compran su casita allá, se compran su tierrita y regresan a su país. Y tú sabes que traen el dinero americano, el retiro americano, y eso ayuda a la economía local. Y el Medicare, el seguro de aquí, es aceptado en muchos lugares del mundo. ¿No? En Panamá aceptan el Medicare, hay una comunidad grandísima de americanos retirados. En Costa Rica aceptan el Medicare. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros no podemos ir e inyectar la economía, ayudar a nuestra gente, sin la interferencia de una dictadura? Sin tener que pasar por los esbirros,
por los verdugos, por los ladrones, por los descarados, por los hijos de Putin, por los vagos, por los chivatos, por el descarado de la aduana, por el descarado de la agencia de viajes que te vende pasaje, por el descarado de la agencia de viajes que te cobra el pasaporte más caro del mundo. ¿Por qué tengo que pedir permiso para entrar a mi país? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que pedir una visa para entrar a mi país? ¿Por qué? Cuando yo salí, tuve que pedir permiso para salir. Los esclavos eran los que tenían que pedir permiso para salir ¿cómo se llama? De la plantación, para poder moverse de una plantación a otra o de poder ir al pueblito a comprar algo para el esclavista. Tiene que tener un pase. Y nosotros tenemos que tener un pase para poder salir de ese lugar. Ya tenemos que tener un pase para poder entrar, si le da la gana a ellos. Porque si no le da la gana a ellos, no entras. Lo mismo los que están aquí a los que están allá. ¿Por qué? ¿Por qué toda esa arbitrariedad? ¿Por qué nos tratan como si fuéramos unos trapos? ¿Por qué? No somos trapos. Somos seres humanos y tenemos derechos. Y basta ya. Basta ya. Ya, se acabó. Lo que toca es calle. Huelga, calle. Pacíficamente. Hasta que esa dictadura se acabe. Y cuando se acabe, tenemos que procesar a todos los responsables de genocidio. Comenzando por el Partido Comunista de Cuba, que es el responsable de todo lo que está ocurriendo. De nuevo, mis condolencias. Yo me siento que necesitaba hablar del tema. Y fuerza. Es muy difícil lo que ustedes están pasando. Es muy difícil ver a un paciente que se muera antes de ti sin tener los recursos para poder ayudarlo. Es muy difícil tener que decirle a un familiar que no hay nada que darle al paciente. Es muy duro. Y yo me pongo en sus zapatos. Y la verdad que es muy duro. Pues yo me vi en esa situación cuando estaba en la escuela de medicina. Que en el lugar donde yo estudié tampoco había insumos. Y es muy, muy duro lo que está ocurriendo. Otra cosa es que si en los hospitales que pertenecen a los que están armando hay recursos, váyanse para esos hospitales. Lleven a sus pacientes para esos hospitales. Cojan una camilla, una silla de ruedas, un lada, lo que sea. Y coge a tu paciente de la mano, tú, y llévalo para ese hospital. Tú, de la bata blanca, coges al paciente de tu mano, ahogándose, lo montas en una ambulancia o lo montas en lo que sea, en una carretilla de caballo, y lo llevas para el hospital donde hay más recursos. Hazlo. Fírmenlo. Para que el mundo vea lo que está pasando. El mundo siga viendo lo que está pasando. ¿Ok? Saludos.